Se inicia un nuevo año escolar y los niños y adolescentes se alistan para su retorno a las aulas. Sin embargo, los padres de familia que desean que sus hijos reciban una educación de calidad, en su mayoría optan por la educación privada. En el año 2002, cuando el primer viceministro de la República era el doctor Henry Piz García, se promulgó la Ley 27665, bajo el nombre de Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en centros y programas educativos privados. Sí, muy mal llamada Ley de la Protección de la Economía Familiar, porque protegerá los bolsillos de algunos padres, pero desprotege los bolsillos de los profesores que trabajan para las entidades privadas. Ley cuyo precursor es el ex ministro de Defensa, el doctor Antero Flores Arauz. Y los colegios le tienen pavor a esta norma, felizmente. Lo que pasa es que el señor Antero Flores Arauz ha visto toda la personal con un colegio. Pero, ¿qué propone esta ley? ¿En qué manera afecta la inversión en la educación privada? Fíjense, nuestros parlamentarios últimamente han estado posiblemente desinformados. En el artículo 2 de la Ley 27665, los usuarios no podrán ser obligados al pago de sumas o recargos por conceptos diferentes de los establecidos en esta ley. Tampoco podrán ser obligados a efectuar el pago de una o más pensiones mensuales adelantadas. Solo por resolución de la autoridad competente del Ministerio de Educación se autorizan cuotas extraordinarias. Te exigían a veces cantidades increíblemente altas, pero nadie te decía y te podía determinar cuál sería la pensión en el mes de julio, en el mes de septiembre o en el mes de noviembre, porque era a la decisión, era arbitrario y totalmente discrecional de la dirección del plantel. Entonces, eso era realmente abusivo. La presidenta de los colegios Alianza Cristiana, Magíster María Luisa Hoyos, reconoce que hubieron instituciones que lucraron con la educación. De que se ha cometido abusos, eso es real. ¿Cómo negar justamente las comunicaciones que hemos recibido de gente que sí, a colegios que lucran con la educación? Conocí a un consorcio que tenía prohibido decirles a los padres algo referente a la conducta del chico, a la parte del carácter. No. Ustedes no hablen nada de eso con los padres de familia. Solamente dedíquense a lo académico. Caramba, ¿qué padre no se va a sentir contento de solamente decir, está bien, está mal, está regular? Pero que le digan al padre, Señor, tiene que corregir ciertas conductas en sus hijos, Señor, tiene que trabajar la parte social, afectiva. Los padres, caramba, se sienten muy complacidos. Así también, en el artículo 4 de la misma, indica que para el cobro de las pensiones, los centros y programas educativos privados de todos los niveles están impedidos del uso de fórmulas intimidatorias que afecten el normal desenvolvimiento del desarrollo educativo y de la personalidad de los alumnos. Peor es el trato a los alumnos cuando el padre de familia no podía pagar a tiempo la pensión. Y muchas veces eran por motivos absolutamente lógicos y absolutamente atendibles. Por ejemplo, un padre de familia que había perdido el trabajo, ¿de dónde demonio va a sacar el dinero para pagar la pensión? El presidente de la Asociación de Colegios Particulares Amigos Adecopa y director del Centro Educativo Los Álamos, ingeniero Jorge Camacho, sostiene que en el pasado posiblemente se han cometido excesos con el cobro de pensiones por parte de instituciones privadas. Sin embargo, ahora lo que pretende esta ley es beneficiar al padre moroso. Puede ser que hayan habido algunos excesos hace tiempo en otros sitios a la hora de cobrar, donde se separaba, se les ponía un poco en vergüenza a los niños delante de los demás. Eso por supuesto que está equivocado y eso está mal, pero de ahí pasar a no poder cobrar lo que se debe cobrar, que es el costo, o sea, al final no se está beneficiando al niño, se está beneficiando al papá amoroso, y eso habría que decirlo con claridad.
En el artículo primero indica que antes de cada matrícula, los centros y programas educativos están obligados a brindar en forma escrita, veraz, suficiente y apropiada a los interesados la siguiente información: el monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, así como posibles aumentos. Viendo resultados últimamente en el cual los padres de familia se dan cuenta de que esta ley les protege, los sobreprotege y no hace sino que tengan un alto índice de morosidad en los colegios privados. Tal es así que empezamos cada mes, terminado el mes, el servicio, por ejemplo, en el mes de marzo, en el mes de abril, la primera semana empezamos con un promedio de 70% de morosidad. Va reduciendo, pero sí que nos quedamos con un 30% en los sectores C y D. En los sectores A y B es un poco menos. Según los promotores de los centros educativos privados, es el padre quien se refugia y se acoge en esta ley para evadir sus propias responsabilidades. Y así sucesivamente, a manera de modus operandi, los padres están vulnerando los derechos de sus propios hijos y sometiéndolos a estos maltratos emocionales que ya no los hace el colegio. El colegio ahora está atado de manos. El padre de familia viene a exigir, el padre de familia viene ahora a decir cuándo va a pagar y si el colegio no quiere, se puede ir sin pensar cómo se siente el niño. En tanto, el doctor Aureo Segarra, promotor del Centro Educativo Santa María de Gracia y experto en materias educativas, nos dijo en cuanto a la ley 27665 lo siguiente. Instituciones educativas privadas no pueden ni siquiera cumplir lo más elemental que es su presupuesto. Es decir, no pueden pagar a tiempo a sus profesores, al personal administrativo, al personal de servicio. Si usted entonces mira por un lado lo que requiere para una buena educación, si por otro lado desmotivas al magisterio privado, si no motivas al personal administrativo y de servicio, obviamente que dentro de poco tiempo vamos a tener que la calidad de la educación privada comienza a descender. Entonces yo lo que pregunto es, ¿qué es lo que han querido hacer los progresistas de estos últimos tiempos? Degradar la educación privada en lugar de preocuparse como apoyo a los gobiernos de turno para elevar la educación, para tener una calidad en la educación. ¿Qué es lo que hicimos en el año 82? Y lo que hicimos en el año 85 y lo que hicimos en 90. Sin embargo, la problemática sigue de mal en peor. ¿Qué podría hacer en los padres de familia al momento que pues ya no pueden pagar, no me dan los certificados? Entonces, ¿qué pueden hacer ellos para que su hijo pueda retomar estudios? Y si estos no tienen justamente el dinero o la situación económica pudiente para poder reincorporarlos en una escuela particular. Los padres de familia tienen que ser lo suficientemente responsables también, porque no te pueden exigir que el colegio te esté dando un crédito porque no es un banco. Te puede ayudar un familiar, te puede ayudar el padrino del niño, en fin, pero no tienes el colegio la obligación de mantener un crédito per secula seculorum, ¿no? Entonces los padres tienen que ser responsables también, y si no pueden pagar para el futuro la pensión a que estaban acostumbrados, tendrán que buscar un colegio más barato o la educación del Estado. Quizás la única y mejor solución para aquellos padres de familia que no están pasando por una óptima situación económica y no pueden seguir pagando una educación particular es optar por una educación estatal. Tratar de que el Congreso derogue esta ley, o por lo menos lo modifique, se le dé la oportunidad a los padres de familia que por razones X, porque le sacaron el trabajo, porque se enfermó, o por razones muy especiales, 2 meses. Si en los 2 meses no puede solucionar su problema, tiene expedito para poder trasladarse a un colegio público. Y entonces no se afecta a su economía, no afecta a la salud mental del niño y tampoco afecta al colegio privado y a los otros niños que sí requieren pues estudiar bien. Entonces el ministerio tiene que exigir a las mujeres el máximo rigor para que lo certifiquen.
certificados sean expedidos por los colegios privados. Según el artículo 2 de la Ley 27665, los centros y programas educativos no podrán condicionar la atención de los reclamos formulados por los usuarios, ni la evaluación de los alumnos al pago de pensiones. En este último caso, la institución educativa puede retener los certificados correspondientes a periodos no pagados. Estamos muy preocupados por ejemplo, esta nueva interpretación que ha dado Indecopi a las normas, ¿no? Donde ya no se puede ni siquiera retener las libretas de notas de los alumnos que no han pagado, ¿no? Y lamentablemente ahí se nota nuevamente un desconocimiento de lo que es el servicio educativo, porque los colegios constantemente en su servicio educativo están informando al alumno de cómo van, le dan las notas, sus exámenes, sus pasos orales dicen su nota, si corrigen un cuaderno, saben una exposición, saben su nota, o sea, el alumno sabe cómo va su avance y esos informes que se hacen constantemente llegan a la casa también, ¿no? Entonces Indecopi piensa que eso no existe y que solamente el padre de familia se entera de la nota de su hijo por sorpresa cuando recibe la libreta, cosa que no es así. Indecopi en esos últimos meses ya ha venido multando a algunos centros educativos privados por retener la libreta de notas. La multa promedia unos 18.8 UITs. Es sentarnos en una silla, en el sillón de la dirección y esperar que el papá cambie de pensamiento y pueda pagar, porque no hay otra alternativa. O sea, no hay forma de poder cobrar a los papás, de acuerdo a la forma. Entonces podemos decir que cuando hay un papá justamente que va de sus responsabilidades en este pago de pensiones, usted no hace... No puedo hacer nada porque la ley nos restringe en todo. E incluso si ponemos un comunicado para todo, señor padre de familia, por favor, tenga bien de cumplir con pagar su pensión, el señor va con ese documento en el tope y nos acciona 5, 6, hasta 10 límites. Cuando le preguntamos al doctor Flores Arauz cuál fue el motivo que lo impulsó a crear esta norma, esto fue lo que nos dijo. Al alumno, que nada tenía que ver con las deficiencias económicas de sus padres, los hacían pasar lo que hoy día los chicos llaman roche. Ponían en las pizarras sus nombres, deben pensiones. O cuando se tomaba un examen o un paso, los dejaban detrás de la puerta y no los dejaban entrar. O cuando dejándolos dar el examen no les entregaban la libreta y no sabían ni siquiera si habían pasado o no habían pasado. Entonces todas estas cosas realmente eran de un trato abusivo y que dejaban marcados a los alumnos, chicos que todavía de temprana edad, figúrate tú, que les hagan esto, los marcan de por vida. Entonces se ideó esta ley para evitar con todo este tipo de maltratos, tanto maltrato psicológico como maltrato económico, ¿no? Asimismo, les dio este mensaje a los promotores de los centros educativos privados. No solamente tienen que cumplir con la ley, sino que tienen que tener la debida conciencia de que esa norma es necesaria, porque tienen que hacer lo indecible por educar, no solamente instruir, y educar también es formar, y una forma de formar es creando ciudadanos comprometidos para el futuro. En respuesta, la magíster Hoyos señaló lo siguiente. ¿Por qué el servicio educativo, que conlleva también trabajadores, familias, inversión, no se nos va a retribuir en una contraprestación del servicio que damos? Eso es lo que diría al doctor Ángelo Flores Arauz, la buena intención que tuvo, pero este proyecto de ley ha fracasado. No está llevando más que a la quiebra de colegios y a la corruptela de los padres. Las asociaciones como AMPIET y ADECOPA están trabajando en conjunto con las instituciones educativas privadas para poder llegar a un consenso con el Congreso de la República y con el Ministro de Educación, doctor Idel Besse, ya que no tan solo se está dañando la salud y tranquilidad emocional de los niños y adolescentes en etapa escolar, sino también se está desprotegiendo la economía familiar de los trabajadores que laboran en un centro educativo privado, desde el personal administrativo hasta el personal de limpieza.